Sure. Yeah, so welcome everybody. Buenas tardes a todos. Siento no haber podido estar en Oselín. En 2019 creo que fue la primera vez que visité el centro de retiros. Esa fue mi primera experiencia con la, con la, con la cultura española. Y recuerdo que les pasé un horario para un retiro que teníamos previsto y nos dijeron, Gisela, esto es demasiado para nosotros. Aquí en la cultura española somos un poco más relajados, necesitamos tiempo para la siesta y así, y me pareció muy bien. Ese es un poco también mi carácter, me gusta un poco este ambiente relajado. En fin, y desde entonces he seguido como alimentando mi relación con España. Ayer teníamos una charla prevista para el Centro de Nagarjuna Madrid que desafortunadamente no pudo darse por problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos al curso de las 6 perfecciones. Vamos a utilizar el texto escrito por Togme Zampo, las 37 prácticas de los bodhisattvas. Leeremos a lo largo del curso algunos versos de ese texto. Hay que entenderlo siempre dentro del contexto del Lam Rim y de las enseñanzas de Loyon o entrenamiento mental. Hoy tenemos una sola sesión y mañana y pasado tendremos 2 sesiones cada día en las que podremos entrar más en detalle sobre las 6, el estudio un poco de las 6 perfecciones, según se han explicado en el Lanrin Chenmo, el gran tratado de los estados graduales hacia la iluminación del Amazon Kappa. Esa es un poco la obra de referencia que utilizo para dar mis explicaciones. Bien, estoy muy feliz de veros a todos aquí, aunque sea a través de Zoom. Muchas gracias por estar aquí y antes de comenzar es importante generar una buena motivación. Antes de que comencemos el curso em, vamos a recitar una serie de oraciones, las habituales que se recitan antes de las enseñanzas. Ahora os las compartiremos en pantalla. Las enseñanzas de estas 6 perfecciones se hacen también dentro del marco de los practicantes de gran aptitud, ¿no? Por lo que nuestra motivación debería ser acorde con esta práctica mahayana. Necesitamos necesitamos aprovechar de la mejor manera posible esta increíble conexión que tenemos con los maestros y los budas, que no todo el mundo tiene. Es un poco aprovecharlo y asumir la responsabilidad, no solo a un nivel aspiracional, sino a nivel práctico, de tomar la responsabilidad de llegar a ser un Buda tú mismo, aprovechando todas estas condiciones que tienes para la práctica y que esa sea tu motivación. La motivación que parte de reconocer tu situación afortunada, reconocer el sufrimiento de todos los demás seres y a partir de una comprensión de las causas que están en la base de ese resultado, la iluminación desde la cual puedes beneficiar de la mejor manera posible a todos los demás, utilizar todo eso de forma consciente para establecer la mejor motivación posible. Bien, antes de que comencemos las oraciones, puedes pensar en ti mismo o en ti misma como Sakyamuni Buda. Intenta visualizarlo frente a ti, rodeado de todos los maestros de todas las tradiciones. A su alrededor están también todos los seres, todos en forma humana. Visualízalos así, intenta contemplar que todos los seres te acompañan en esta oración, en esta motivación, tratando de reconocer el sufrimiento y de generar esa determinación de hacer lo mejor posible todo lo que esté en tu mano para liberarles y más aún para llevarles a la iluminación. Con esa, con esa, sí, con esa motivación, con esa perspectiva, vamos a recitar las oraciones que ahora vamos a compartir en pantalla.
Vamos a comenzar con la alabanza a Sakyamuni Buda, fundador, dotado destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Repetimos esta estrofa 2 veces más. Fundador, dotado destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado destructor trascendental, glorioso conquistador subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando, oh Supremo entre los humanos, naciste en esta tierra, diste 7 pasos y después dijiste, soy Supremo en este mundo. Ante ti, que ya entonces eras sabio, me postro. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría, como una montaña dorada, fama que resplandece en los 3 mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro. Con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada del color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto mientras que los 3 mundos no lo son. Incomparablemente sabio, ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador que atesoras todo el conocimiento, campo de mérito con cualidades como un vasto océano. Ante ti, que has sido a la talidad, me postro. Pureza que libera del apego, virtud que libera de los reinos inferiores, único camino, sublime realidad pura. Ante el Dharma que apacigua, me postro. Ante vosotros, liberados y conocedores del camino a la liberación, campo sagrado cualificado con logros, dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime cuya meta es la virtud, me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la Gran Sangha, a los 3, homenaje siempre devoto. A todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos en todos sus aspectos, con fe suprema, rindo homenaje. No cometas ninguna acción negativa. Realiza solo acciones virtuosas perfectas. Subyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Como una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Considera así todos los fenómenos condicionados. Que por estos méritos alcance el estado de omnisciencia, subyugue al enemigo, los defectos, y libere a los seres del océano del samsara, donde están atormentados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Seguimos con el Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Me postro ante la triple joya Arya. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rayagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos. Necesito subir las oraciones. En aquella ocasión, el Bhagavan. Vale, un segundo. Es mejor si las leo yo desde aquí. Bien. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada perfección de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sharadhariputra con estas palabras.
Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la consciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etcétera, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta del nirvana. También todos los budas de los 3 tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser conocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate para Sam Gate Bodhi Soha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y Paragate para Sangate Bodhi Soha. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo de linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sharadvariputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Seguimos con la oración a la Dakini Rostro de León. Eso es. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los 3 chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Tashadara Samarayape. Seeking samsaric pleasures is the door to all suffering. They are uncertain, can be relied upon. Recognize these shortcomings. Please bless me to generate a strong wish for the bliss of liberation. That by the pure thoughts, mindfulness, alertness, great caution arise. The root of the teachings is given in Pachimoksha vows. Please bless me to accomplish this essential practice. Just as I have fallen to receive samsara, so have all modern migratory beings. Please bless me to see this and train the Supreme Bodhicitta and be the responsibility of free migratory beings. Even if I develop only bodhicitta, will not practice the 3 types of morality, will not achieve enlightenment. With my clear recognition Akasamara Tashadara. Akasamara Tashadara Samaraya Pe Dayata Om Gate Gate para Sam Gate Bodhi Soha. Por las enseñanzas de las 3 joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shintin Kurye Soha. Que todas las fuerzas negativas apuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada, que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora. Seguimos con la oración de súplica a los maestros del linaje del Lanrim. Magnífico y precioso Maestro Raíz, te ruego que permanezcas en el asiento de loto y luna en mi corazón. Guíame con tu gran bondad y concédeme los logros de tus sagrados cuerpo, palabra y mente. Ojos para ver todas las vastas enseñanzas, puerta suprema para la liberación de los afortunados. Aplicáis métodos hábiles para subyugar con amor. Bueno,
Estamos haciendo el ofrecimiento de mandala. Si queréis, vamos a adelantar las oraciones. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Y ahora la oración de refugio en tibetano. Dagi jinso gipe sonam ki trola penshi sangye drupa rasho sangye chodan zongi chogunam la chobardo dagni kapsu che dagi jinso gipe sonam ki trola penshi sangye drupa rasho sangye chodan zongi chogunam la chanchu bardo dagni kapsu che dagi jinso gipe sonam ki trola penshi sangye drupa rasho. Muy bien. Vamos a comenzar porque es auspicioso comenzar la enseñanza haciendo mención al linaje del que proviene. Su santidad a menudo utiliza esta cita de Arya Nagarjuna que dice del capítulo 27 de la sabiduría fundamental de Arya Nagarjuna. Aquí Nagarjuna alaba al Buda no porque Buda sea fabuloso de ver por sus cualidades físicas o porque tenga una mente increíble, una mente iluminada, ni siquiera por su palabra, por su capacidad. Aquí en este capítulo, Arya Nagarjuna alaba específicamente dos aspectos de Buda. Uno es la enseñanza de la originación dependiente y otro es la motivación para enseñar esto, que es la gran compasión. La cita dice, guiado por la compasión, tú que eliminas las visiones erróneas, tú que enseñas el Dharma sublime, Gautama Buda, a ti rindo homenaje. Aquí, en definitiva, Arya Nagarjuna está alabando la esencia de las enseñanzas budistas, que es la originación dependiente y la motivación. Buda, como sabéis, Buda surge a partir de los bodhisattvas. Antes, una persona o un ser antes de llegar a ser un Buda, sigue el camino del bodhisattvayana. Una vez que has conseguido desarrollar la bodhicitta, la mente de la iluminación. Esto significa que Buda, para ser un Buda, primero tienes que ser un bodhisattva o una bodhisattva, por supuesto. Conseguir estas, por así decirlo, estas cualificaciones, ¿no? Tienes que progresar en el camino de los bodhisattvas hasta conseguir la iluminación. Pero un bodhisattva surge básicamente a partir de la generación de la bodhicitta. Es decir, una persona que ha generado en su continuo mental esta motivación de la bodhicitta. En el momento en que una persona genera la bodhicitta en su mente, se le considera un bodhisattva o una bodhisattva. Entonces, puedes ver cómo Buda surge de un bodhisattva surge de la bodhicitta, de la mente de la iluminación. Así es que la bodhicitta mismo surge a partir de la gran compasión. Así se dice. También es alabado por Chandrakirti y otros grandes maestros del pasado. Es decir, la raíz de los Budas es la gran compasión. ¿A qué se refiere por la causa? Es la causa sustancial
La causa raíz de los Budas, la gran compasión. La bodhicitta tiene dos aspectos, el aspecto causal y el aspecto resultante. Digamos, el aspecto causal sería la aspiración, el aspecto causal y luego el resultado. Y aquí hay dos aspiraciones. La causa sustancial para producir la bodhicitta necesitas dos aspiraciones. Una es una aspiración en el momento de la causa y una aspiración en el momento del resultado. La aspiración en el momento de la causa es la gran compasión, que se define como la gran compasión es el deseo de acabar con el sufrimiento de todos los seres. Y esa es la causa sustancial de la bodhicitta. Ese deseo de voy a liberar a todos los seres del sufrimiento. Esa es si la desarrollas a través del método de las 7 causas y un efecto, por ejemplo, significa que la mente, justo antes de desarrollar bodhicitta, tiene esta fuerte motivación que quiere liberar a todos los seres y asume la responsabilidad de hacerlo. Esta es la motivación causal o la aspiración causal que genera la bodhicitta. Sin esa gran compasión, no se puede generar la bodhicitta. Eso es una aspiración. Y luego hemos dicho la segunda aspiración, que sería la primera es, bien, quiero liberar a todos los seres, pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo consigo? Ahora mismo necesito un enorme poder o desarrollo mental para poder hacer eso. Ahora mismo no soy capaz de hacerlo. Entonces, entiendes cómo tienes que desarrollarte. Igual que si quieres llegar a ser un doctor, ¿no? O una doctora, necesitas desarrollar una serie de conocimientos y habilidades, ¿no? Si quieres especializarte en cualquier tipo de enfermedad o de campo en general, ¿no? Pues Buda quiere eliminar todas las enfermedades, ¿no? No solo una. Entonces, imagínate el grado de especialización que necesitas conseguir. Entonces, esa segunda aspiración es la de aspirar a tú mismo o tú misma llegar a ser como un Buda, es decir, a iluminarte. Esta es la aspiración que acompañaría el resultado de la bodhicitta. La primera aspiración es la causal, el deseo de liberar, asumir la responsabilidad a partir de ese deseo de liberar a todos los seres, y la aspiración vinculada al resultado sería el conseguir tú mismo o tú misma la iluminación para capacitarte y poder así llevarlo a cabo. La diferencia, porque claro, todos podemos ver la diferencia que hay entre Buda y nosotros, ¿no? Shantideva dice: siempre nos preocupamos por nosotros mismos, mientras que los Budas siempre se preocupa por los demás. Observa la diferencia entre los dos, ¿no? Esa es la evidencia. Si te resulta difícil entender qué es la budeidad, qué es la iluminación, piensa en seres como su santidad el Dalai Lama, ¿no? El grado de devoción que él tiene por el cuidado de todos los seres, ¿no? Primero, para llegar ahí, primero tienes que entender qué es la bodhicitta. La bodhicitta es una mente principal que tiene esta aspiración o estos dos aspectos aspiracionales, que son liberar del sufrimiento a todos los seres y para eso conseguir la iluminación. Esa es la forma más refinada de bodhicitta, por así decir, ¿no? Una definición muy técnica de bodhicitta en base a estas dos aspiraciones. Así, puedes ver que primero está que la aspiración de la que surge la bodhicitta es la gran compasión. Cuando Nagarjuna lo cita en este verso que hemos comentado, tú guiado por la gran compasión, refiriéndose a Buda. Y luego dice que Buda elimina visiones erróneas, no en cuanto a decirle a la gente, esto está mal, no, se refiere a que Buda elimina la visión en la mente, es decir, la visión errónea sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Cuando una persona está enfadada, no es que esa persona sea mala, es que hay ira en su mente. El problema está en la mente, no es la persona misma, ¿no? Y eso
eso es el resultado de la visión errónea también. Buda quiere eliminar todo el sufrimiento que es resultado de todas esas visiones erróneas. Esta gran compasión significa que Buda solo tiene la motivación de eliminar todo el sufrimiento de los seres y todas las causas del sufrimiento de los seres. No hay nada más en su motivación, ¿no? Aunque nosotros solo en nuestra vida diaria básicamente estamos buscando como causas mundanas de felicidad, Buda se dio cuenta de que la verdadera felicidad que buscamos no está ahí. Bien, esta eliminación de visiones erróneas a la que se refiere este verso se refiere a que Buda elimina, a través de sus enseñanzas sobre la originación dependiente, elimina todas las aflicciones mentales. Toda la ira, toda la confusión, todos los celos, toda la arrogancia, toda la avaricia, todo eso se elimina a partir de la eliminación de la ignorancia, ¿no? Te das cuenta a partir de aquí, por ejemplo, que la imagen que tú tienes de una persona no es la persona misma, es tu imagen mental de esa persona. Y esa imagen mental que tienes está basada en una visión equivocada del modo de existencia de las cosas. En la medida en la que eliminar las visiones erróneas es eliminar las confusiones, las malinterpretaciones de la realidad de nuestra propia mente. De eso habla todos los textos de la perfección de la sabiduría. Entender la verdadera naturaleza de la realidad, en cuya mala interpretación estaría la causa de todas nuestras aflicciones mentales. Cuando tenemos un problema con una persona, cuando tienes un problema con una persona o una situación y te alejas de eso, te alejas de esa persona con una imagen mental de ella o de esa situación, ¿no? Y empezamos a pensar en eso, en la relación que hemos tenido con esa persona, pero en base no tanto a la persona, sino a la imagen mental que nos hemos creado. Me ha hecho esto, me ha dicho esto otro, y esa imagen mental se convierte en algo cada vez más fabricado por nuestros propios pensamientos. Así acabamos viendo a esa persona como alguien realmente malo, ¿no? Pero esa no es la persona real. No es la persona real, es la imagen mental que nos hemos creado de esa persona. Esa es la interpretación de Buda. Aaron Bach es un profesor de la Universidad de Pensilvania. En una conversación con su santidad el Dalai Lama, en una ocasión, le dijo: una persona que está muy enfadada con alguien, la imagen que tiene, la realidad que esa persona muy enfadada con alguien está percibiendo, en el 90% responde a su propia creación mental y solo el 10% se ajusta a la realidad. Eso es algo que se ha estudiado en psicología. En fin, hay una visión errónea, hay una malinterpretación de la realidad. Tenemos demasiadas expectativas en cuanto a nuestros objetos de deseo, por ejemplo, expectativas con la paella, ¿no? Con lo buena que puede estar una paella o la satisfacción que puede brindar, ¿no? Yo mi primera paella la tuve o la probé en el retiro que hice, al final del retiro que hice en Oselín, en 2019. Paramos, no sé si María está por ahí todavía, pero bueno, María en Oselín me llevó, cuando acabamos el retiro, a una playa y allí nos comimos una paella. Esa fue mi primera experiencia en el sur de España. Yo me preguntaba, ¿dónde están los árboles? Aquí solo hay arena. En fin. Sí. Y esa fue también la primera vez que fui a la playa en 20 años. Así es que, claro, lo recuerdo bastante bien y fue también la primera vez que probé la paella en mi vida. Puedes imaginártelo. Todos tenemos apego por ciertos apegos en la vida, ¿no? Apego por ciertos aspectos. Por ejemplo, con la comida, ¿no? Tenemos muchas expectativas y piensas: oh, esto ha sido increíble, quiero comer más o quiero volver a comerla. Te vas fabricando esa imagen mental, pero esa imagen mental no es la comida, no es la paella, ¿no? Porque luego cuando realmente llegas frente a ese plato y te lo comes, ves que no es como tú esperabas, ¿no?
no hay satisfacción. A lo mejor le sobra sal o está muy caliente o, en fin, lo que sea. Las expectativas, la realidad normalmente nunca se ajusta a las expectativas que generamos de ella. Esa expectativa que genera el apego es un tipo de mala comprensión o de, sí, de como una comprensión errónea de la realidad. A las 9 será la hora de cenar en España, más o menos, ¿no? Y estás esperando tener una cena estupenda con a lo mejor has quedado con un amigo, por ejemplo, y luego, wow, vamos a cenar algo de delicioso, y luego te presentan el plato delante, ¿no? Y sí, está bueno, pero no, realmente no cumple esas expectativas mentales que te has creado, ¿no? Sigues sin encontrar satisfacción. Cualquier cosa que busques, cualquier placer en el samsara es en última instancia como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Y debido a estas expectativas que no están de acuerdo a la realidad, cuando nos encontramos con la realidad, nos defraudamos. ¿Eh? Por ejemplo, las generaciones más jóvenes de gente, la gente está tan preocupada por su reputación, por su aspecto físico, y generan todas estas ideas en su mente de, oh, la gente, estoy tan preocupado pues porque la gente piense esto de mí o tenga esta otra imagen de mí. Eso es una mala comprensión de la realidad tan enorme, ¿no? Piensan que todo eso es la realidad, pero no, no es así. Y todo esto se aplica un poco a la interpretación que tenemos de la realidad a partir del apego, de la ira. Opera en todos los casos igual, ¿no? Si cierras tus ojos ahora mismo y te imaginas la imagen de la pantalla que ves con toda la gente, tu mente conceptual, la imagen mental que tienes no es la pantalla del ordenador, es la imagen mental de esa pantalla. O incluso, si te fijas en la... Es como si vieras la pantalla y consideraras que esa persona está ahí, ¿no? Si ves a Kiko en la pantalla y consideras que eso es Kiko. No, porque es simplemente una imagen. No la puedes confundir con la persona real, con la realidad, ¿no? Y seguimos un poco practicando ese proceso de identificación en nuestra vida real con todas las percepciones, ¿no? Confundimos nuestras imágenes mentales de las cosas con las cosas mismas. Y hay una causa raíz de esta existencia samsárica, que es el yo, la creencia en ese yo. Cuando el deseo surge es yo quiero esto, yo necesito esto. Cuando la ira surge es cómo me has hecho esto a mí. Siempre está el yo implicado, siempre está esta fuerte concepción, este aferramiento en un yo sólido, siempre está implicado en toda esta mala interpretación o concepción erránea de la realidad. Eso es una mala comprensión de la realidad. Hablaremos de la sabiduría el domingo, una de las 6 perfecciones. Bien, significa que tenemos ignorancia, tenemos apego, tenemos ira, los 3 venenos, ignorancia, apego, ira, eso nos causa sufrimiento. Y eso es exactamente lo que Buda dijo, o lo que dijo Nagarjuna en esta cita. Tú, refiriéndose al Buda, eliminas las visiones erróneas, eliminas las aflicciones. ¿Cómo las eliminas? Enseñando el Dharma sublime. ¿Qué significa este Dharma sublime? Que elimina las aflicciones o las... Too fast? Am I talking? Okay, good. Yeah. Okay, great. Yeah. Because I sometimes go quite fast. Sí, Geshe-la está preguntando si está hablando demasiado rápido y bueno, le hemos dicho que no, pero ya veremos qué pasa. Vale. Por ahora más o menos bien. Sí, Geshe-la está diciendo que él mismo es un traductor, ha traducido muchas veces, a veces durante muchas horas seguidas, y
Cuando traduces, tienes que escuchar y hablar a la vez. Y a veces tienes que leer porque tienes un comentario que está siguiendo el maestro. Es como multitasking, ¿no? Es como hacer muchas cosas a la vez. Bien, así es que, bueno, voy a intentar por si acaso hablar un poco más despacio. Bien, eliminas visiones erróneas. Esa es la base de la alabanza de Nagarjuna a Buda Sakyamuni. Eliminas visiones erróneas guiado por la gran compasión para eliminar el sufrimiento de los seres. Y por eso rindo homenaje. Guiado por la gran compasión, motivado por la gran compasión, eliminas las visiones erróneas, enseñando el Dharma sublime. Esta cita la usa mucho su santidad el Dalai Lama porque puedes ver que tiene un montón de significado. Todo está enraizado, basado en la compasión. La gran compasión genera una de las aspiraciones de la bodhicitta. Ya hemos dicho, la aspiración causal. Entonces, ¿cómo generamos compasión? Porque si quieres llegar a ser un Buda, em, eso es, si quieres llegar a ser un Buda, em, partes de la generación de la compasión, la gran compasión, la bodhicitta, y después empiezas a practicar las 6 perfecciones. La bodhicitta está causada fundamentalmente por la gran compasión. A veces decimos, si nos entrenamos en los estados graduales hacia la iluminación, decimos que la compasión es una mente o es un factor mental que se define como un deseo de que los seres dejen de sufrir. Para generar ese deseo, tienes que generarlo a partir de lo que se llama la gran intención o el compromiso o la responsabilidad. Para eso tienes que hacer como ciertos deberes, ¿no? Ciertas tareas o trabajos. Eso significa que nos tenemos que acercar a los seres. Nos sentimos que necesitamos sentirnos cerca de los seres porque si no, no vamos a poder generar toda esta motivación o compasión hacia ellos, ¿no? Esto Lama Tsongkhapa habla muy claramente en el Lam Rinchen, en el capítulo de la bodhicitta. Dice que un paso previo sería acercarte, sentirte cercano o cercana a los seres. Con el método de las 7 causas y un efecto, si ya lo conocéis, sabes que antes de la compasión está lo que llamamos el amor bondadoso, que es el deseo de que todos los seres sean felices, permanezcan, vivan en la felicidad. Si tienes ese deseo, es más fácil generar compasión a partir del amor bondadoso. Pero para tener ese amor bondadoso, tienes que tener una sensación de cercanía. ¿Cómo generamos eso? Hay una técnica para acercarnos a los seres, sentirnos cercanos. Una técnica es pensar en la inmensa amabilidad que hemos recibido de todos los seres. Eso tiene 2 aspectos. Un aspecto es la amabilidad de la gente, por ejemplo, que recibimos cuando nosotros éramos muy jóvenes, muy pequeñitos, niños o niñas, nuestros padres, nuestras madres, la gente que cuidó de nosotros, Si, por ejemplo, si tienes en cuenta la reencarnación, es un aspecto de la filosofía budista que es un poco como a nivel, sé que para mucha gente esto es un poco, es un desafío, ¿no? El considerar estas cosas, pero es un poco básico el concepto de es, sí, es básico en la doctrina budista, pero bien, si consideramos la reencarnación, aun cuando para mucha gente eso sea difícil de considerar y estén todavía valorando si es algo así puede existir o no, pero bueno, asumiendo que existe la reencarnación, para eso necesitaremos, a partir de eso aspiramos a conseguir un buen renacimiento futuro, para eso nos basamos en crear las causas que son que es un comportamiento moral, ético, intentando no dañar a ningún ser. Eso es lo que garantiza, sería la causa directa de, de un precioso renacimiento humano en una vida futura. Para eso, si ves que
que un precioso renacimiento humano es algo muy bueno, pero no es suficiente. Es decir, sigues teniendo problemas, sigues estando en el samsara. ¿Ah? Tienes problemas físicos y mentales, sufrimiento mental, sufrimiento físico, porque seguimos teniendo los sufrimientos del nacimiento, la enfermedad, del envejecimiento y la muerte. Luego, además, estos son los 4 ríos o las 4 corrientes, ¿no? Los 4 sufrimientos físicos a los que nos vemos arrojados en la vida, en el samsara, aun cuando tengamos un perfecto renacimiento humano. Y luego tenemos otros 4 sufrimientos: encontrarte con las cosas que no te gustan o que no quieres, pero además nunca encontrar las cosas que quieres encontrar o que deseas. Es decir, el no encontrar satisfacción. En el samsara no hay satisfacción. No importa lo rico que seas, no importa lo millonaria que consigas ser. Cuanto más dinero tienes, más dinero vas a querer. Es como beber agua salada. No hay una verdadera satisfacción última, definitiva. No existe en el samsara, ni en nuestra vida, ni en el mundo entero. No hay ningún momento en el que digas, sí, ya está, lo tengo todo, estoy satisfecho. Cuanto más en las vidas, en las cosas, claro, si realmente las causas mundanas que consideramos que son las causas de la felicidad fueran realmente satisfactorias, cuanto más las practiquemos, más felices deberíamos ser, ¿no? Si, si irnos de vacaciones nos hiciera realmente felices, cuanto más vacaciones tomáramos, más felices seríamos, pero sabemos que eso tampoco es cierto. Lo mismo ocurre con la comida, con cualquier otra cosa. Es decir, la satisfacción definitiva no existe en el samsara. No importa la fama, la riqueza. Mirad los casos evidentes, ¿no? Las, no sé, si la canción esta de U2, de U2, todavía no he encontrado lo que estaba buscando, o la de Rolling Stones, ¿no? La de No puedo tener satisfacción. No sé si hay grupos en españoles. A lo mejor podemos poner en el chat alguna canción en español que hable un poco de esto, de que no puedo conseguir satisfacción. Yo recuerdo un grupo de pop en alemán, cuando yo era un Dumar. Dumar era el nombre del grupo. Significa en alemán hazlo, ¿no? Y cuando yo era un adolescente, tenía esta canción que se titulaba ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? Significando que siempre buscamos algo más, pero no lo podemos encontrar. Esto es lo que hay, no hay satisfacción. Cuando yo era un adolescente, no pensaba en estas cosas, no le buscaba el significado profundo, pero en fin, me llevó bastantes años el interpretarlo de esta manera. Pero el significado es ese, que en el samsara, cualquier cosa que hagas, nunca vas a conseguir lo de ya está, lo tengo, hasta aquí, satisfacción plena. No, siempre hay algo que falta. Cuando yo era un estudiante en la universidad y trataba de, pues eso, de disfrutar de la vida y salir de fiesta todo lo que podía, también estudiaba un poco y eso, pero bueno, que intentaba divertirme, ¿no? Que creo que en cualquier caso es algo muy importante, ¿no? Divertirse, sobre todo cuando eres joven y tal. Y eso, tomabas sustancias, salías de fiesta, pero me quedaba pensando, esto realmente no produce la verdadera felicidad que yo ando buscando. A eso me estoy refiriendo aquí, ¿no? No hay satisfacción. Buda dijo, mientras sigamos teniendo estos estados mentales que no están en concordancia con la realidad, con todas estas expectativas, la insatisfacción va a estar presente, ¿eh? Y eso, como yo pensaba, guau, con estas fiestas y estas sustancias y estas cosas, tenía toda una expectativa enorme sobre la satisfacción o la felicidad que podía conseguir yendo a estas fiestas, pero esa felicidad no estaba ahí. La realidad que yo tenía, que yo me había inventado, ¿no? En mi cabeza, luego no la encontraba, no estaba ahí.
Por eso puedes ver que aun cuando tengas un perfecto renacimiento humano, con todos los dones y las libertades de las que te provee para practicar el Dharma, sigues estando sujeto al sufrimiento. Entonces, a partir de ahí, puedes generar, esto sería la motivación de los seres de capacidad inferior. Para los seres de capacidad media sería la siguiente, es decir, la de aspirar a la liberación plena del samsara, salir de este estado de contaminación. Ese estado, este estado se llama, bueno, de contaminación, se traduciría así. ¿A qué se refiere? La contaminación son las emociones destructivas. ¿eh? Todos estos aspectos que están contaminando nuestra vida y evitan que tengamos una existencia plena y satisfactoria. En la medida en la que tengamos estas emociones, eh, estas emociones perturbadoras o más técnicamente aflicciones, estas aflicciones, no habrá felicidad. Entonces dices, bien, tengo que hacer algo con esto, este es el problema. Estas emociones destructivas, aflictivas, estas aflicciones son la causa de mis problemas. Entonces, todas estas aflicciones son la causa directa del sufrimiento. Pero, aún por debajo de ello, hay una causa raíz. Y eso tiene que ver con ese yo del que hemos estado hablando. Yo, mío, quiero esto, no me gusta esto otro, para mí. Mirad lo que está pasando ahora en Palestina y en Israel, ¿no? Ese yo y nosotros, perdón, o ese vosotros y nosotros, o el verse a uno mismo más importante que los demás. Ese yo que está por detrás de todos estos aspectos aflictivos de la mente, ¿está ahí o no? ¿Existe realmente o no? Esa sería la pregunta. Hay un ejemplo de un psicólogo. Sí, estaba su santidad el Dalai Lama, un psicólogo y un paciente. Y teniendo una conversación muy breve, y el paciente dijo, estoy deprimido. Su santidad dijo, ¿por qué? Y dijo, simplemente estoy deprimido. ¿Pero quién está deprimido? Decía su santidad. Yo estoy deprimido. Señalándose así en mitad del pecho, yo estoy deprimido. Y su santidad dijo, bien, entonces, ¿dónde está ese yo? Aquí, señalándose al pecho, y su santidad decía, ¿es cuadrado? ¿O es o es rectángulo? ¿O es redondo? ¿Cómo es ese yo? Haciéndole preguntas, ¿no? Y luego su santidad a continuación dijo, bien, haz una cosa, muévete un poquito a la derecha, 1 centímetro. Y entonces el paciente dijo, ¡ah! Ya no está aquí. Fue muy interesante, porque es decir, si buscas a ese yo que te obsesiona, no está ahí. Lo que nos está causando tantos problemas desde un tiempo sin principio, realmente no está ahí, pero creemos que está ahí. Y eso es la causa de todas nuestras perturbaciones. Por eso debemos investigarlo, ¿no? Este tipo de yo que está, de concepción del yo que está causando todas estas emociones destructivas y todos los problemas que se derivan de ellas, no lo vamos a poder encontrar si lo buscamos. Esa es la interpretación budista. David Bohm, uno de mis científicos en el campo de la mecánica cuántica preferidos, él, él en el libro La lengua de las matemáticas, probó con ecuaciones que cuando hablas del yo, él dice que cuando hablas del yo, o el yo identitario, o el yo en el que pensamos, es solo un show, un espectáculo. Él dice, realmente no está ahí. Aunque es un show, un espectáculo muy convincente, la gente debería tomarlo como una realidad aparente, meramente aparente. Y eso es exactamente de lo que estamos hablando aquí, de lo que habla el budismo y los textos clásicos. Ese yo, esa concepción del yo que nos causa todos los problemas, no está realmente ahí. Bien, así puedes ver que lo que dijo Buda, las enseñanzas basadas en la originación dependiente, que están fundamentadas o están orientadas a acabar con nuestra confusión,
con nuestra concepción equivocada de la realidad. Nos ayuda, esas enseñanzas de Buda nos ayudan a entender este aspecto de la realidad fundamental para eliminar las aflicciones, que es la originación dependiente, es decir, que todo tiene un origen, todo surge dependiendo de causas y condiciones. El que ahora tengamos este curso por Zoom depende de un montón de causas, de condiciones, de circunstancias, de cámara, del sistema operativo o de Zoom, de los micrófonos, etcétera. No hay nada que exista por sí mismo y es lo mismo con nuestra mente. ¿Qué causas y condiciones? Además, esto nos permite saber qué causas y condiciones son positivas y cuáles son negativas, cuáles son beneficiosas y cuáles son perjudiciales. Cuando estamos hablando todo el rato de los aspectos contaminados de nuestra vida, contaminados por karma y aflicciones, a eso nos referimos con este término. ¿eh? Ya he hablado de 3 aflicciones: apego, rechazo o ira y la ignorancia, pero también podemos hablar del orgullo o los celos. Todas están basadas en la ignorancia, todas generan sufrimiento, pero también hay que hablar del karma. El karma significa acción, actividad. El karma no es algo mágico. El karma es la relación de causa y efecto. Las relaciones de causa y efecto en nuestro continuum mental, en nuestra conciencia. En nuestra mente hay toda una serie de pensamientos funcionando. Estos pensamientos vienen de algún lugar, no surgen de la nada. A veces a veces tenemos un pensamiento, ¿no? Se te ocurre algo y dices, ¿de dónde me viene esto? Pero eso no viene aleatoriamente. No, provienen de determinados patrones, de nuestros hábitos mentales. ¿eh? Y luego eso, eso proviene, esos patrones mentales provienen de acciones previas, acciones que hemos hecho con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, que han creado hábitos mentales, dejado improntas en nuestra mente que se manifiestan en forma de pensamientos y experiencias en la vida actual. Entonces, estos son los 2 aspectos que queremos eliminar. Estamos hablando de los seres de capacidad media, con esa motivación media, que quieren acabar por completo con el sufrimiento samsárico y para eso quieren eliminar el karma y las aflicciones como causas fundamentales del sufrimiento en el samsara. Y luego, el siguiente nivel de motivación y de aspiración sería, no solo yo estoy sufriendo, todos los demás seres, igual que yo, quieren ser felices y no sufrir. Eso no hace falta, no es algo difícil de entender, incluso soñando te das cuenta, ¿no? Quiero decir, no necesitamos esforzarnos por desear la felicidad y acabar con el sufrimiento. Incluso cuando soñamos, ¿no? Operamos en base a eso, a eliminar el sufrimiento y a tratar de buscar satisfacción o felicidad. Y eso es lo que quieren hacer todos los seres y de forma exactamente igual, ¿no? Eso lo vemos de manera muy evidente en nuestra vida diaria, ¿no? Ser felices es nuestro deseo más profundo. Pero no somos los únicos que tenemos este deseo. Todas las personas que veis a través de las pantallas, exactamente igual que nosotros. Y lo mismo, toda la gente en España, en Europa, todos tenemos el mismo deseo, no sufrir y ser felices. Toma a escala planetaria, los animales tienen exactamente el mismo deseo. Puedes ver que la gente que tiene perros o gatos, ¿no? Podéis ver este deseo en ellos, ¿no? ¿A qué quieren? Pues quieren ser felices, tener satisfacción y no sufrir. Cuando piensas en todo eso, en tu propia... Entonces piensas, bien, pues mi propia liberación está muy bien, pero es solo de un ser. Hay muchos más que desean lo mismo que yo. Entonces, cuando piensas en el número de todos los seres que están en tu misma situación, piensas, bueno, pues tal vez será mejor trabajar para todos y no solo para mí. Es como, posiblemente sea mejor dedicarse o trabajar para un propósito mucho mayor que para mí mismo. Y ahí entramos en la motivación de seres de capacidad superior o de tercer nivel, ¿no? Que es la de trabajar para el beneficio de los demás. Es importante entender todo este
todo este proceso, ¿no?, que hemos seguido así. Nuestra conciencia, nuestro continuum mental no tiene origen. No se puede establecer un momento de inicio. ¿Por qué? Porque cada momento mental está creado por el momento previo, y ese momento previo es igualmente creado, tiene la causa en el momento anterior, y así, etcétera, 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 yendo hacia atrás sin origen. No hay un punto cero. No puedes encontrar el momento inicial. Igual que con el universo, cuando hablamos del Big Bang, no hay un Big Bang, hay muchos Big Bangs. Esa es una de las conclusiones científicas más recientes. No es que el Big Bang haya comenzado aleatoriamente desde la nada. No, el universo implosiona y explosiona, o se contrae y se expande, pero muchas veces es un ciclo infinito. Lo mismo con nuestra mente. Cuando morimos o cuando dormimos, nuestras percepciones sensoriales paran, se detienen. Ya no dejas de ver, ya no ves, ya no escuchas. O a veces, si lo veis, cuando estás a punto de caerte dormido y das una cabezada, ¿no? ¡Plum! Es un signo de que las formas más burdas de conciencia se detienen, luego sueñas o duermes y luego te despiertas, ¿no? Hay una especie de contracción y expansión. Es un poco como la muerte, el bardo o estado intermedio y el renacimiento. La continuidad de la conciencia nunca se detiene y no puede ser detenida. No puedes dejar de pensar, no puedes dejar de experimentar. Podemos dejar de mirar cosas, pero vamos a seguir teniendo la conciencia mental. No se puede parar la conciencia, aun cuando tengas, claro, aun cuando en concentración estás experimentando la mente misma, sigues teniendo la experiencia de la mente, aun cuando ya no experimentes nada más. Son cosas en las que son cosas que nos pueden hacer pensar en relación a si existe la reencarnación o no. No sé si está esta investigación en español, pero hay evidencia científica que apunta hacia la existencia de la reencarnación. El profesor Stevenson y Jim Tucker han hecho esta investigación. Tim Tucker, que es estudiante del profesor Stevenson, son maestro y discípulo, una investigación muy amplia de niños y niñas que recuerdan, durante 40 años han estado trabajando, recogiendo unos 2.000 casos de niños y niñas que recuerdan vidas pasadas. También sí, Surviving Death es un documental que está o ha estado en Netflix recientemente. Sí, he escuchado que Netflix es algo muy popular, que lo ve mucha gente. Yo lo he visto en YouTube y es un documental que os recomiendo también. Hay varios documentales en esta serie, pero bueno, yo os recomiendo el de Jim Tucker, Surviving Death o Sobreviviendo a la Muerte, donde Jim Tucker muestra algunos casos de niños y niñas que no en países asiáticos lejanos, sino en Estados Unidos, donde hizo la investigación. Él viajó por todo el mundo, pero muestra en el documental casos de niños norteamericanos. Es muy interesante. Bueno, esto sería como una tarea que podéis llevaros, ¿no? Explorar un poco más sobre la reencarnación. Yo estudié durante 20 años, 6 días a la semana. Es muy intenso, pero cuando llegamos al el segundo capítulo de la obra Pramana-Vártica, en ese momento estudiamos la lógica y la lógica que hay detrás de que la consciencia solo puede ser producida por consciencia. Su santidad dio una enseñanza en cuanto a esto y él mismo nos recomendó que estudiáramos los casos del doctor, o bueno, las investigaciones del doctor Stevenson,
y todas las experiencias de experiencias cercanas a la muerte que ha tenido la gente, para ayudarnos a entender este proceso lógico que establece que la consciencia solo puede ser producida por consciencia. Hay casos, hay evidencias científicas en las que se muestra que una persona está muerta clínicamente, pero hay signos de consciencia todavía. Se- Durante, durante segundos, por ejemplo, durante 20 segundos, no hay percepción, no hay latido de corazón, no hay actividad cerebral, pero esa persona regresa, por así decir, ¿no? Y lo recuerda. Hay muchos casos en Estados Unidos, en Europa, en India, donde este fenómeno ha sido investigando las experiencias cercanas a la muerte. Significa que personas tienen percepciones con su mente, con su conciencia, aun cuando el cuerpo esté clínicamente muerto durante un breve periodo de tiempo y luego vuelven a la vida. Claro, cuando no vuelven a la vida, eso ya no se puede validar, ¿no? La conciencia se va a algún otro sitio, pero los casos en los que esa conciencia ha vuelto al cuerpo, eso valida el hecho de que hay conciencia aun cuando el cuerpo esté clínicamente muerto. Pim van Loman o algo así es un doctor. Sí, Loman. Bueno, sí, Loman es un apellido muy alemán. Este doctor que ha hecho mucha investigación sobre estas experiencias cercanas a la muerte. Él decía, nunca hemos estudiado esto en la escuela médica, en la universidad. Siempre pensó que esto eran imaginaciones de la gente, ¿no? Que esto no tenía sentido, lo de la conciencia y demás. Pero él, en su propia práctica médica en un hospital, vio casos así y eso le despertó la curiosidad y empezó a investigarlos, ¿no? Al comprobar estos eventos de gente que tenía experiencias cercanas a la muerte y de una forma muy científica, em, hizo esa investigación, ¿no? Y puedes, claro, además lo contrastó un poco para eliminar posibilidades de que se trataran de imaginaciones de gente o suposiciones o sugestión. Lo sometió a pruebas estadísticas, ¿no? Para demostrar que eran ciertos. La meditación a nivel budista, la meditación en la luz clara se da en ocasiones en maestros que mueren, pero el cuerpo no se descomponen. Después de que el cuerpo esté clínicamente muerto, estos maestros siguen meditando en la luz clara, Tukdem, y, en el sur de India hace tanto calor como Granada en mitad del verano. Y si un cuerpo que ha fallecido en ese calor no empieza a decaer y a corromperse, es algo extraordinario. Durante una semana o 2 semanas o 3 semanas en, en mi, en mi monasterio en Gyuto, en el monasterio tántrico de Gyuto, un maestro estuvo 37 días así en Tukdem, meditando después de muerto. Los maestros llegaban, perdón, los médicos venían y decían, esta persona está muerta, pero no había decrepitud en el cuerpo. El cuerpo no llegaba, no tenía la rigidez, post-mortem y los doctores no podían explicarlo. Por supuesto que no podían. Lo que dice el budismo es que la conciencia sutil permanece todavía en el cuerpo, no la ha abandonado, esa mente de luz clara, eso se explica en el Tantra. Esto es un fenómeno muy interesante, porque sigue habiendo conciencia en ese momento sin actividad cerebral y sin latido en el corazón. Se han investigado 13 casos de maestros que estaban en Tukdam, en esta meditación en luz clara en el momento de la muerte. David Madison y algunos otros colegas estudiaron estos 13 casos en India, no pudieron medir ninguna actividad cerebral en absoluto, aun cuando
había conciencia en el cuerpo ni signos de decaimiento o de decrepitud en ese sentido. Solo cuando la conciencia sutil abandona el cuerpo es cuando el cuerpo empieza a descomponerse, ¿no? Esto es muy interesante, porque estudiamos las 6 perfecciones. Creo que la mayoría de vosotros y vosotras ya habéis estudiado un poco del Lamrim. En el Lamrim tienes que pensar sobre estas cosas, ¿no? Bien, tenemos los 3 alcances, las 3 motivaciones en el Lamrim, ¿no? Menor, mediana y superior. Perfecto renacimiento humano, liberación o iluminación para liberar a todos los seres. Y las 6 perfecciones estarían dentro de la tercera categoría. ¿Empezamos con qué? Con la gran compasión. La gran compasión es una de las causas sustanciales para la bodhicitta. Y hemos hablado de, para eso necesitamos sentirnos más cercanos a los seres, pensar en toda la amabilidad que hemos recibido, intentar generar el deseo de devolverles de pagarles, ¿no? Devolverles esa amabilidad que nos han proferido. Si piensas además que los seres han sido tan amables con nosotros, no solo en esta vida, sino en todas las vidas anteriores, la mente se vuelve mucho más rápida, quiero decir, en el sentido de generar más rápidamente esa motivación por ellos, ¿no? Esa cercanía. Y además consideramos que solo queremos ser felices y no sufrir y que todos los seres tienen esa misma motivación fundamental que nosotros, ¿no? Es otro aspecto a considerar es que a partir de todas esas, si consideramos la existencia de innumerables vidas pasadas, podemos apreciar el cuidado y la bondad que hemos recibido de todos los seres y querer devolverles corresponder con esa bondad. Y eso además lo basamos en la ecuanimidad. La ecuanimidad que desarrollamos a partir de que reconocemos que tenemos el mismo deseo básico de ser felices y no sufrir. En el método para desarrollar bodhicitta, de intercambiarse uno con los demás y las 7 causas de un efecto, podemos practicar la ecuanimidad. Cuando visualizas a una persona que te gusta, una persona neutra y una persona que no te gusta, la visualizas delante de ti y tratas de reconocer que ese deseo fundamental de ser felices y no sufrir está presente en esos 3 individuos. Son exactamente iguales desde el punto de vista de que solo quieren ser felices y no sufrir. Y además, la consideración que tenemos hacia los demás cambia con el tiempo. Un gran amigo puede llegar a ser alguien que te acaba no gustando, o al contrario, una persona que inicialmente te resulta irritante, luego puede ser que te guste mucho, ¿no? En fin, no está basado en la realidad, sino en nuestra percepción, ¿eh? Porque cuando empezamos a decir esta me gusta por esto otro, o esta no me gusta por lo contrario, eso no está basado en la realidad. ¿O cuántas veces nos pasa que tenemos una idea equivocada sobre alguien que al final descubrimos que no es así? Decimos, ay, no era así, me sabe mal haber pensado mal, ¿no? Si analizas en esta práctica para conseguir la ecuanimidad, si analizas estos 3 seres a modo de ejemplo, ¿no? Amigos, enemigos y seres neutrales o indiferentes, puedes ver que lo que consideramos como un querido amigo o una amiga muy cercana puede ser alguien que no guste, nada a otra persona. Tienes a un amigo delante, pero si hay alguien más a la que no le gusta a esa persona, significa que esa misma persona no es ni gustable, no es ni buena ni mala, ¿no? Es decir, si las personas tenemos percepciones y gustos distintos sobre otras personas, significa que depende de nuestra visión, no depende de ellas. Si alguien fuera intrínsecamente desagradable, le resultaría desagradable a todo el mundo. Todo está básicamente imputado. Nos guiamos por la ira, por el deseo, por ejemplo, y imputamos significados a los objetos o a la gente que vemos, ¿no? Pero eso no es la realidad.
porque lo que nos gusta de esa persona puede que sea lo que no le gusta a otra persona. Es decir, esa persona por su propio lado, por sí misma, no es inherentemente agradable o desagradable. Depende de nuestras proyecciones, de nuestras imputaciones mentales. Entonces, sobre esa base de ecuanimidad, a partir de ahí empiezas a pensar en la bondad que has recibido de todos los demás en todas las vidas pasadas. Todos han sido tus padres y tus madres y a partir de ahí generas esa sensación de cercanía, de afecto por todos los demás, que desde el que se genera el amor bondadoso, el deseo de que todos los demás sean felices. Una vez has generado amor bondadoso, el deseo de que sean felices, es fácil generar el paso siguiente, la compasión, el desear que sean libres de sufrimiento. A partir de ahí, de la compasión se genera la gran compasión y después la bodhicitta. Pero bueno, si vamos hacia atrás en los pasos, tenemos que todo pasa de la cercanía y la ecuanimidad hacia los demás. En tibetano se dice ji, que significa mente, ongwa significa placer, significa hacer referencia a algo agradable. Hace referencia a que el amor del que hablamos aquí, ese deseo de que los demás sean felices, es un amor bondadoso, es un amor basado en un sentimiento de afecto y de cercanía. Y si es un deseo muy genuino de que los demás sean felices, si eso se genera, luego la compasión va a ser muy fácil de generar y muy fuerte. El deseo de que estén libres de sufrimiento. Esta es un poco la secuencia que se genera. Ecuanimidad, a ver si vamos a beber un poco de agua. Bien, es bueno relajarse un poco. Si queréis beber agua, también podéis. Sí, es que a veces si paramos, solo tenemos 2 horas y es difícil parar 5 minutos, la gente se despista un poco, por eso vamos a continuar. Bien, puedes ver que este tipo de amor bondadoso y compasión están basados en estos estados graduales. Hay un texto que dice, sí, que hace la metáfora de preparar un campo para los cultivos, ¿no? El campo, la tierra sería la ecuanimidad. Sobre la ecuanimidad la regamos con el amor bondadoso, eso es como la humedad. Y luego la semilla es la gran compasión. Significa que si el campo está bien preparado, la ecuanimidad, luego va a ser más fácil generar la humedad necesaria para que la semilla crezca, que es el amor bondadoso, y así desarrollamos la semilla, que es la compasión. Necesitas tener el campo preparado y ese campo sobre el que cultivar la compasión es la ecuanimidad. El amor bondadoso es el riego, el agua o la humedad que alimenta la semilla y la semilla es la gran compasión, o la compasión y después la gran compasión. Porque la semilla crecerá y generará la planta de la bodhicitta. Además, puedes pensar, ¿por qué este es un buen ejemplo? Bien, pues porque si no preparas bien el campo, es decir, si no tenemos ecuanimidad, si distinguimos entre este me gusta, este no me gusta, este me cae bien, este me cae mal, y no reconocemos que todo eso puede cambiar, que es algo que es realmente una proyección nuestra, que hoy, el amigo de hoy puede ser el enemigo de mañana, con lo cual es toda una proyección mental, no es real, no es real. Si cultivas ese campo, si generas esa ecuanimidad bien y reconoces, por ejemplo, que todos los seres somos iguales en definitiva porque solo queremos ser felices y no sufrir, si tienes ese campo bien cultivado, esa ecuanimidad bien desarrollada, a partir de ahí puedes generar fácilmente labor. A partir de ahí generas
esa cercanía, esa sensación de cercanía y ese amor bondadoso que van a alimentar la semilla de la compasión. En el texto de las 37 pláticas del Bodhisattva, sí, por eso se habla también, es un texto muy breve, pero muy profundo, muchas veces utilizado por su santidad Dalai Lama para las enseñanzas, por eso me pareció interesante el utilizarlo en el curso. Las, las estrofas 10 y 11 hablan de cómo generar la bodhicitta. Luego podéis leer después el texto. Las estrofas del 1 al 9 hablan de los 3 alcances del Lamrim o de los 3 niveles de motivación, las 3 capacidades de las que hemos hablado: precioso renacimiento humano, liberación o iluminación para beneficiar a todos los seres. Luego las estrofas 10 y 11 hablan de los dos métodos. La 10 es el método de las 7 causas y un efecto, que hemos relatado aquí brevemente. La mayoría ya estáis muy familiarizados con este método para desarrollar la bodhicitta. Y luego la estrofa en 11 habla del otro método para desarrollar bodhicitta, que es el intercambiarse uno con los demás. Si ves que tú y los demás sois iguales en cuanto a desear felicidad y no desear ningún tipo de sufrimiento, y en base a esa ecuanimidad ves también los problemas que genera una actitud egocéntrica y egoísta y los beneficios que genera el altruismo y el cuidar de los demás, como dice Shantideva, dice, en breve, resumiendo, para condensar un poco todo esto, dice: estamos atrapados en el samsara desde tiempos sin origen porque no paramos de preocuparnos solo por nosotros, mientras que Buda solo se preocupa por los demás. Es decir, esa actitud egocéntrica, esa actitud que considera que uno es lo más importante y lo único, es la base de todo el sufrimiento. Y eso está también la, la psicología occidental habla de cómo un sentido exagerado de autoimportancia es una fuente de problemas y cómo tiene incluso consecuencias negativas para la salud, baja autoestima, aumento de la presión arterial, etcétera. Podemos ver en las redes sociales o en los medios de comunicación, es tan evidente entre la juventud, ¿no? La gente que está en los medios más sociales, en la publicidad y demás, ¿no? La autoimportancia que se sí, la importancia que intentan darse, ¿no? La preocupación que se tiene por tener una buena reputación, ¿no? Te haces una foto y la retocas antes de subirla a una red social. Ahora tenemos todas estas aplicaciones que te pueden hacer tan guapo o tan guapa como quieras. ¿Eh? Te pueden poner barba, te quitan barba, te ponen la piel más blanquita, más oscura, como quieras. O si tienes el pelo gris, pues te lo colorean. Esto está pasando ahora mismo. Lo que está pasando ahí es que estás creando una realidad que no está ahí. Ese es el problema, porque tú no eres así. Tú haces esa realidad, pero luego te miras en el espejo y dices, ostras, eso significa, estos medios sociales lo puedes utilizar en fin, para un propósito positivo. Yo mismo los uso y está bien, ¿no? El, sí, sí, yo recuerdo bueno, un caso de un camionero australiano que desarrolló una aplicación, etcétera. Pero bueno, porque fue una aplicación muy útil para la gente, ¿no? Que estaba también con su profesión. Pero,
pero puedes ver que los medios sociales, las redes sociales son también una forma de incrementar el ego y por eso hay tantos problemas. Por eso la gente se deprime, por eso la gente tiene baja autoestima. Las redes sociales no son el problema, sino ese egocentrismo que se expresa a través de las redes sociales es lo que nos causa sufrimiento. Si te va bien, piensas, oh, soy la persona más importante del universo. Pero eso no es algo muy constructivo porque entonces no tendrás muchos amigos. Su santidad el Dalai Lama dice, si yo pienso, yo soy el Dalai Lama, soy el único, soy el número uno entre 7.000 millones. Su santidad diría, yo estaría muy solo si pensara así. Pero si pienso, yo soy solo uno más de entre 7.000 millones de habitantes, soy un monje y soy normal, eso Eso es totalmente opuesto, ¿no? A cuando una persona piensa solo en sí misma. La mente es muy estrecha cuando piensas solo en ti mismo. Cuando piensas en los demás, la mente se abre. Si es una persona muy famosa, muy rica, pero, pero muy, muy generosa, por ejemplo, ¿no? Es tan agradable. O sea, puedes encontrarte con alguien que sea muy rico, muy famoso, pero muy generoso, muy abierto a los demás y es alguien muy agradable. Pero lo mismo, puedes encontrarte con una persona que sea igualmente famosa y rica, si solo está centrada en sí mismo, es como para decirle, bueno, hasta luego. Todo tiene que ver con esta actitud egocéntrica que nos causa tantos problemas. Tratamos de cambiar esa actitud a través del razonamiento. Todo está basado en el razonamiento. Y es solo a través del razonamiento que lo podemos conseguir. Este método de las 7 causas de un efecto se basa también en el razonamiento, en la lógica. Es la forma en la que podemos transformar nuestra mente. Cuando te levantas por la mañana y tienes un sueño, has tenido un sueño malo, la única forma de acabar con ese pensamiento negativo que te viene del sueño es pensar, vamos a ver, ha sido solo un sueño, estoy en mi habitación, todo está bien. A través del razonamiento detienes pensamientos negativos y los evitas, por ejemplo, que el miedo crezca, ¿no? A través de un razonamiento. Con las emociones destructivas es lo mismo, necesitamos contrarrestarlas con el razonamiento. Por un lado, vemos los problemas que nos genera, por ejemplo, la ira o el egoísmo, lo contemplamos. ¿Cuáles son las faltas de esto? ¿Cuáles son los inconvenientes? Y llegas a una conclusión y te enfocas en esa conclusión. Y luego contemplas los beneficios del antídoto a la ira, por ejemplo. Contemplas cuán beneficioso es practicar paciencia. ¿Cómo te beneficia? De forma similar, así hacemos cuando nos practicamos en lo de intercambiarnos por los demás. Contemplamos las faltas, los problemas de una mente egocéntrica, solo preocupada por sí misma, una mente constantemente perturbada, estrecha, preocupada, con miedo, a la defensiva. Pero cuando pensamos en los demás, entonces la mente está más abierta, más clara, piensas en los demás, les ayudas, hay más satisfacción. Así es como pasas por estos estados, ¿no? Hasta llegar a esa convicción en la que puedes generar ese deseo de intercambiarte por los demás, ¿no? Estos serían como los puntos previos de entrada antes de entrar en las 6 perfecciones. ¿Por qué? Porque todo esto nos lleva a generar bodhicitta. Ahora vamos a descansar otra vez, a echar un traguito. Con toda esta práctica, ya, todas estas prácticas nos llevan a generar bodhicitta. A partir de la bodhicitta practicamos las 6 perfecciones. Bien, creo que en España somos muy relajados o sois muy relajados, así es que eso, en fin, eso me gusta, me hace que yo también me relaje. Bien, estos serían los 2 métodos para generar bodhicitta. La bodhicitta tiene 2 aspectos o 2 niveles. Uno es el aspiracional y otro es el compromiso. La bodhicitta de la aspiración, la bodhicitta del compromiso.
A nivel de aspiración, la bodhicitta es el deseo y la bodhicitta del compromiso es la acción, llevar a cabo la acción. Es como tener el deseo de irse a Málaga en veranito, con el calor. Tienes el deseo de irte a Málaga, esa es la aspiración. Yo estuve una vez allí, creo que hay una playa, ¿no? En Málaga, sí, hay muchos turistas. Bueno, piensa en cualquier lugar turístico, ¿no? Es mejor irse a Oselín, pero bueno, piensa en cualquier lugar turístico. Venga, vámonos a Oselín, va, piensa en que te vas a Oselín, piensas, vale, pues tengo que coger un autobús a Granada y luego de Granada coger otro coche, lo que sea. La aspiración, la bodhicitta de aspiración, dices, oh, quiero ir a Oselín. Es un deseo, pero con la bodhicitta del compromiso, ahí no es solo el deseo, es que reservas el ticket del bus. Esa es la diferencia. La aspiración o la acción concreta de llevarla a cabo, la realización. La aspiración significa el deseo de ser un Buda, y la bodhicitta de compromiso significa tomar acción, llevar a cabo las acciones necesarias para conseguirlo. Esas serían las dos formas de la bodhicitta. La bodhicitta de la aspiración también tiene muchos aspectos, pero creo que no necesitamos ir en ello, hablar de ello ahora. Hay muchas, claro, hay formas de, por ejemplo, aspectos de la bodhicitta aspiracional que se tienen que trabajar para evitar que declinen vidas futuras. Se habla del karma blanco y negro, etcétera. Pero bueno, el deseo de la aspiración de llegar a ser un Buda para el beneficio de todos los seres, eso es lo que queremos continuar durante muchas vidas, seguir entrenándonos, que no degenere. Entonces, la bodhicitta aspiracional no tiene votos como tales, pero tiene una serie de preceptos o como consejos o preceptos a seguir para evitar que degenere esa aspiración en nuestras vidas futuras. Para evitar que ni en esta vida ni en las futuras degenere esa aspiración de bodhicitta. Hay, para aquellos que quieran estudiar más, hay dos sets de 4 preceptos en esta vida y otros 2 sets de 4 preceptos para evitar que decaigan vidas futuras. Pero bueno, en fin, parte de esos preceptos es tomar bodhicitta una y otra vez, tres veces por la mañana, 3 veces por la tarde. Abandonar cualquier tipo de daño hacia los demás y ayudarles siempre que sea posible. Es otro de los preceptos para seguir cuidando de la bodhicitta. Acumular méritos y sabiduría. Con la bodhicitta aspiracional aspiras, pero con la bodhicitta del compromiso tienes la aspiración ya no solo de el deseo de conseguirlo, sino el compromiso. Tomas los votos del bodhisattva. 18 votos raíz y 46 votos secundarios. 8 votos raíz y 46 secundarios. Y son votos que puedes estudiar antes de tomarlos. No son muy difíciles de mantener. Es algo muy inspirador para aquellos que quieran estudiar más sobre este tema. Luego tomas los votos de bodhisattva. No solo tienes el deseo de iluminarte, sino que tomas acciones y tomas el compromiso de, bueno, voy a hacer lo que haga falta para iluminarme. Tomas los compromisos. Es como pasas a comprar el billete del autobús a Málaga. Entonces, con la bodhicitta del compromiso, tenemos que crear las causas para ser un Buda, para conseguir la iluminación, porque esto no es algo que pase por casualidad. Tienes que crear las causas específicas que te lleven a la iluminación. Y un Buda tiene
cuerpos de sabiduría y cuerpos de forma. O podemos decir cuerpo y mente, ¿vale? El cuerpo, la mente iluminada de un Buda, el cuerpo iluminado de un Buda. Para ese estado supremo necesitamos una mente que esté en ese mismo nivel. Necesitamos una mente omnisciente, una mente que todo lo sabe, que lo conoce todo. Eso es algo muy difícil de concebir, ¿no? ¿Qué clase de mente es esa y por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos una mente que conozca todo? Esa es la mente de un Buda. Si nosotros olvidamos a veces lo que hicimos ayer, pues claro, mucho menos recordamos lo que hicimos hace 10 años. Hoy es 21 de mayo. A ver, ¿qué hiciste el 21 de mayo hace 5 años? ¿No? Pues salvo que sea tu cumpleaños no te vas a acordar, ¿no? Y a lo mejor ni con esas. Piensa eso en lo que hiciste en años anteriores. Esa información de lo que hiciste en ese momento no se ha perdido. Si tuvieras clarividencia lo podrías recordar. Tenemos somos conscientes de que no sabemos aspectos de la realidad, ¿no? Vosotros no sabéis quién está sentado aquí a mi alrededor. Yo lo veo, yo sé porque los puedo ver. Puedo ver a estas personas que me rodean, pero eso significa que para vosotros no sabéis quién está aquí a mi alrededor, pero eso no significa que no existan. Para vosotros hay una oscuridad o una obstrucción, hay algo que evita que tengáis ese conocimiento de quién está aquí conmigo. Bien, pues de forma similar, lo que hicimos hace 10 o 15 años, que no recordemos eso, no significa que no sepamos, que no podamos recordarlo en el futuro, cuando hayamos eliminado la obstrucción que ahora nos impide recordarlo. Hay historias muy interesantes sobre gente con clarividencia, llamamos como conocimiento extraordinario, gente que puede conocer cosas del pasado o del futuro. Si consigues la quinta perfección, que es la concentración, la perfección de la concentración, la calma mental, ese estado de concentración perfecto, significa que uno de los productos de esa calma mental significa la clarividencia. Hay muchos tipos de clarividencias de esta vida, de vidas anteriores, para leer la mente de otras personas, etcétera. Hay muchos tipos de clarividencia. Es algo muy interesante. Uno de mis maestros recientemente me contó la historia, Kyobyon Rinpoche. No estoy seguro de que su nombre sea el correcto, pero bueno, este gran maestro de Tíbet, muy respetado, con mucho conocimiento, muy erudito, pero también un gran meditador. Estuvo meditando en una cueva durante muchos años en Tíbet, solo con el Lam Rinpoche, con él como texto. Después de la ocupación china de Tíbet, él se emigró a India, en Dalhousie, en el norte de India, y allí estuvo dando enseñanzas. Una de ellas era sobre la calma mental, sobre la perfección de la concentración. Uno de los estudiantes, una persona laica, tenía probablemente buenas improntas kármicas del pasado, de haber meditado mucho en el pasado, y normalmente se dice que si tienes las condiciones adecuadas, tardas 6 meses en conseguir la concentración mental, la calma mental, si tienes condiciones muy, muy buenas. Esta persona tenía esas condiciones, por lo que se ve, y se fue al bosque, en Dalhousie, en algún sitio, y en unas pocas semanas consiguió este estado de calma mental. Eso es algo muy interesante. Lo que pasó entonces es, debido a la calma mental, no necesitaba comer ni beber, podía vivir a partir del gozo del samadhi,
porque la comida vuelve como torpe, somnolienta a la mente. Es como que activa la mente del reino del deseo. Cuando consigues este nivel de concentración, operas con una mente mucho más sutil y ya no necesitas mantener el cuerpo, porque la mente consigue un nivel sí, de, de adaptabilidad o de capacidad de sostenibilidad para lo que no necesitas ya alimentar al cuerpo. Bien, esta persona que consiguió esa calma mental consiguió, a partir de la práctica, la clarividencia que le permitió recordar, por ejemplo, los mínimos detalles de un juguete que tenía cuando era pequeño, ¿no? Por ejemplo, aunque ahora no recuerdes lo que hiciste el 21 de mayo de hace 5 años con clarividencia, sí podría recordarlo con total detalle. Eso significa que en el momento actual tenemos algún tipo de obstrucción mental que evita que recordemos la información que percibimos hace años. Pero con la calma mental, con este estado de concentración, eliminamos estas obstrucciones mentales y sencillamente todo aparece a nuestra mente. Y otro tipo de clarividencia es la de saber exactamente lo que está pensando una persona, todo lo que ha hecho antes. Si conoces todos estos aspectos de una persona, le puedes ayudar mucho mejor. Piensa que cuando vas a un doctor, ¿no?, y empieza a hacerte muchas preguntas para intentar averiguar cuál es el problema, Buda simplemente ya sabe cuál es el problema debido a ese tipo de clarividencia. Eso significa que cuanto más sabes, más beneficio puedes ofrecer a los demás. Esta omnisciencia, esta mente iluminada de un Buda que todo lo sabe, eso es lo que queremos conseguir, porque cuanto más clarividencia tengas, más vas a poder beneficiar a los demás. Atisha, en su lámpara que ilumina el camino, habla claramente de la necesidad de obtener clarividencia para beneficiar a los demás. Entonces, en el camino hacia la budeidad, puedes considerar que necesitas esa clarividencia. La clarividencia, la mente de un Buda omnisciente y clarividente tiene su base fundamental en la sexta perfección, la sabiduría. Pero además, necesitamos un cuerpo físico para ayudar a los demás, igual que su santidad el Dalai Lama tiene un cuerpo físico para comunicarse con los demás y ayudarles. Nosotros no podemos ver la mente de los Budas, necesitamos comunicarnos con ellos a través de un cuerpo físico. Los cuerpos de un Buda son generados para el beneficio de los demás. Para eso también necesitas crear las causas. Las primeras 5 perfecciones se dice que son la causa sustancial del cuerpo de forma de un Buda, del cuerpo físico de un Buda. A veces se reúne esto, se resume diciendo método y sabiduría. El método compone o recoge las 5 primeras perfecciones, la sabiduría recoge la sexta. Esas son las 2 alas de un ave que necesita para volar hacia la iluminación. Las 2 alas de un avión o de un pájaro, la combinación de método y sabiduría. ¿Por qué estas 2 alas? Porque necesitas los 2 cuerpos de Buda. El cuerpo de forma a base del mérito creado con el método y el cuerpo mental, el cuerpo de sabiduría de Buda a partir de la práctica de la sabiduría. Y esto está basado en la bodhicitta, que está basada a su vez en 2 aspiraciones. La aspiración causal, que es la compasión, la gran compasión, y la otra es la aspiración resultante, el deseo, la aspiración de llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres, porque necesitas no solo tener la aspiración de eliminar el sufrimiento de los de los seres, sino de ser tú mismo un Buda para estar capacitado para hacer eso. A partir de ahí necesitas crear las causas a partir de esa bodhicitta, necesitas crear las causas para llegar a ser un Buda. Y ahí entra la práctica de la perfección de las 6 perfecciones. Esa sería la introducción de hoy. Mañana entraremos en detalle
específicamente en cada una de las 6 perfecciones. Ahora es momento de hacer preguntas. No sé si habéis hecho alguna pregunta hasta ahora. Las podéis escribir en el chat dirigidas a Oselín. Em, Ale, ok. ¿Cuál sería la diferencia entre compasión y gran compasión? No. Sí, está muy bien que hay una diferencia, ¿eh? Está muy bien que lo preguntéis. Bien, hay diferentes niveles de compasión. Puedes tener compasión, por ejemplo, cuando estudias los cuatro pensamientos inconmensurables, una compasión es qué maravilloso sería que todos los seres se vieran libres del sufrimiento. Es un deseo muy, muy interesante. Qué maravilloso sería que todo el mundo se viera libre del sufrimiento. Eso es un aspecto de la compasión. El siguiente aspecto sería que ellos sean, ojalá que ellos sean, no es solo un deseo de qué maravilloso sería que fueran, que no sufrieran, sino no, realmente que se vean libres del sufrimiento. Y luego el tercer nivel sería que yo sea capaz de liberarles del sufrimiento, que yo les cause el verse libres del sufrimiento. Ese tercer nivel es gran compasión. Lobson Sering, uno de mis maestros, solía decir, ninje. Kyap significa refugio, deseo, compasión. Es decir, el deseo de tener compasión para ser un refugio para los demás, el asumir la responsabilidad de acabar con el deseo de los demás. Esa es la gran compasión, ese nivel de compromiso, de responsabilidad, ser ese deseo de que tú seas el refugio de los demás para que acaben con el sufrimiento, ¿no? Eso, dentro del método de las 7 causas de un efecto, se llama intención especial o intención superior. En este método de 7 causas de un efecto pasas desde considerar que todos los seres han sido tus madres, hasta generar la gran compasión o la intención superior, ¿vale? No, no, cuando llegas en ese estado gradual de generación de bodhicitta, llegas al punto de que partiendo de reconociendo que todos los seres han sido tus madres, llegas a generar ese deseo, ese compromiso de ser un refugio, de yo tengo la responsabilidad de acabar con el sufrimiento de todos los demás, esa es la gran compasión. Es grande por ese aspecto de compromiso tan inmenso y también se le considera gran compasión por el resultado, porque es acabar con el sufrimiento de todos los seres. Y además se habla de todos los seres sin excepción. La base de esa compasión sería acabar con el sufrimiento de todos los seres sin excepción. La Masopa Rinpoche habla de yo debo liberar a todos los seres del sufrimiento, yo solo, yo solo. Hay una inmensidad o una grandiosidad en esa compasión, ¿eh? No todo en términos del alcance de esa motivación, sino en términos del resultado, porque incluye a todos los seres sin excepción. Luego, cuando eres un Buda, mantienes este aspecto increíble, ¿no? Como dice Nagarjuna en la cita que hemos usado antes, ¿no? Guiado por la gran compasión, movido por la gran compasión, eso lo mantienen los Budas. Ese es el aspecto, esa es la diferencia entre compasión, que serían los estadios previos, y la gran compasión, que es un poco la toma de responsabilidad. Esa es un poco la clave de la diferencia. Espero que haya sido aclaratoria. No sé si hay más preguntas. Ok, no problem. Muy bien, parece que no tenemos más preguntas de momento. Esta gran compasión
Hay muchísimo material sobre la compasión si queréis estudiar. En, en este método de las 7 causas y un efecto, por ejemplo, se habla mucho de la compasión. Hay muchos otros comentarios de diferentes niveles de la compasión. Chandrakirti, uno de los grandes maestros de textos que escribió de textos sobre el camino medio, Madhyamaka, al comienzo de uno de sus textos tiene aunque todo el texto habla de la vacuidad, la alabanza inicial al comienzo del texto, él hace la alabanza a la compasión, a la gran compasión y a la bodhicitta, que dice que la compasión es importante al principio, durante la mitad del camino y al final, porque es la base de la práctica al principio, es lo que mantiene la práctica activa durante el resto del tiempo y es el resultado también. Chandrakirti indica que cuanto más comprendes el sufrimiento de los demás, más fuerte se vuelve tu compasión, porque la compasión se define por el deseo de que los seres se vean libres del sufrimiento. Entonces, hay que entender qué es el sufrimiento. Si has estudiado el Lam Rim bien, especialmente el alcance medio, sabes que aquí no estamos hablando de acabar con el sufrimiento del sufrimiento. No estamos hablando de acabar con el dolor de cabeza. Eso es fácil, o relativamente fácil. Eso es el significado del sufrimiento también puede ser el significado del cambio, ¿no? Aquí hace mucho calor, me voy a la sombra, luego en la sombra tengo frío, me vuelvo al sol. ¿Eh? Como me pasó a mí en el sur de España, donde no había árboles y eso, tenía que pasar del sol a la sombra, en fin, el sufrimiento del cambio. Tampoco nos estamos refiriendo a esto cuando hablamos de acabar definitivamente con el sufrimiento de todos los seres. No nos referimos solo ni al sufrimiento del sufrimiento ni al sufrimiento del cambio. ¿Eh? El sufrimiento del cambio que experimentamos cuando tenemos frío, vamos al sol y luego el sol nos llega a calentar demasiado y nos tenemos que mover a la sombra, etc. Ese es el sufrimiento del cambio. O tenemos mucha hambre, como dice su santidad. Cuando a su santidad le preguntaron, ¿cuál es la comida más sabrosa que has probado? Y él dijo, ¿sabéis lo que dijo? No dijo momos o tukpa, bueno, comidas típicas tibetanas, dijo, la comida más deliciosa es la que como cuando tengo más hambre. Y es verdad, la comida que comes cuando tienes mucha hambre es la más deliciosa, ¿no? Pero claro, luego comes demasiado y también está el sufrimiento del cambio ahí presente. Acabas con el sufrimiento del hambre, pero inicias el sufrimiento de haber comido demasiado. Eso significa que no se consigue realmente una felicidad con esa comida, ¿no? Entonces, a eso llamamos el sufrimiento del cambio. ¿Sabes? Serían dos niveles, dos niveles de sufrimiento. El dolor o sufrimiento del sufrimiento, que se llama así, o el siguiente nivel de sutilidad, por así decir, que es el nivel del sufrimiento del cambio. ¿Eh? Entender eso, por ejemplo, nos permite comprender que comer cuando tenemos hambre no es la felicidad absoluta, porque es un alivio momentáneo y temporal del sufrimiento. Por eso hablamos de que esa felicidad, la felicidad que conseguimos en la vida diaria habitualmente es felicidad contaminada. ¿Con qué? Con el karma y las aflicciones. No es definitiva, no es satisfactoria. Eso es más difícil de entender, pero muchos de nosotros lo podemos entender. Pero eso no significa que hayamos entendido el sufrimiento a lo que nos estamos refiriendo, porque nos referimos al tercer nivel de sufrimiento. Ese es el que debemos intentar entender. Entendemos que, y ahora este es el tercer tipo de sufrimiento. Vemos que en nuestro caso y en el caso de todos los seres, somos un producto del karma y las aflicciones.
Y mientras sigamos bajo el control del karma y las aflicciones, estamos sujetos al sufrimiento. Eso lo hemos visto con el COVID. Es decir, todo iba muy bien y de pronto hay algo que ha activado una pandemia mundial y eso nos ha golpeado muy fuerte. El sufrimiento compuesto, este tercer tipo de sufrimiento significa que tenemos una base contaminada por karma y aflicciones que solo necesita que se den las circunstancias adecuadas para que se genere el sufrimiento. La causa interna de ese sufrimiento, del COVID, por ejemplo, no es el virus. La causa inicial es tener cuerpo, tener este cuerpo controlado como resultado del karma y las aflicciones. Eso es el nivel más sutil de sufrimiento. Por eso, cuando hablamos de los seres de capacidad intermedia, lo que intentan es acabar con el karma y las aflicciones porque entienden que esa es la raíz del sufrimiento. Entonces, cuando decimos que todos los seres se vean libres del sufrimiento, es la compasión más fuerte, es la compasión que comprende, que se genera a partir de la comprensión de los tres niveles de sufrimiento, el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, el sufrimiento compuesto que todo lo permea, todo lo pervade, todo lo está presente siempre. ¿Mm? Claro, por eso, si no entendemos estos tres niveles de sufrimiento, podemos sentir compasión por alguien que vemos en las noticias que está sufriendo, pero no generamos compasión por alguien que tiene una situación de vida muy rica. ¿Eh? No entendemos que mientras tengamos un cuerpo y una mente bajo el control del karma y las aflicciones, tendremos la base que solo necesita que algo la active, la dispare para que el sufrimiento se genere. Ese es el sufrimiento que queremos acabar. Entonces, progresamos, ¿no? Es un poco desde como la compasión que se habla, de la que se habla en los cuatro poderes, los cuatro pensamientos inconmensurables. Qué maravilloso sería que todos los seres se vean libres del sufrimiento, que todos los seres se liberen o se vean libres del sufrimiento. Luego, que sea yo el responsable, el causante de que se vean libres de sufrimiento. Esa es una forma muy constructiva de compasión, que no solo ve el problema, sino que además a partir de la comprensión del sufrimiento y de la comprensión de los métodos para eliminar la ignorancia, es una compasión que no solo entiende el problema, sino que comprende también las soluciones para eliminarlo. Muy bien, creo que es suficiente por hoy. Vamos a recitar las oraciones de dedicación. ¿Vale? ¿Vale? Ok, muy bien. Vamos a recitar las dedicaciones. Ok. Cuando dedicamos, trata de pensar, hablamos de compasión y bodhicitta, y eso genera muchos méritos, mucho potencial positivo en la mente, que queremos dedicar este potencial positivo, queremos que madure en una determinada forma. Si hacemos algo virtuoso, algo positivo, automáticamente generará un efecto positivo de felicidad, pero si lo dirigimos a una determinada dirección, tendrá un efecto más sofisticado. Mientras dedicamos, trata de pensar que tú, como discutiremos en las 6 perfecciones, recuérdate, perdón, cuando dediques, recuerda que tú haciendo la dedicación, que el acto de dedicar y el objeto de tu dedicación, los tres estáis vacíos de existencia inherente. ¿Eh? Están en la naturaleza de la interdependencia. Es gracias a esa interdependencia, a ese surgir dependiente, que se puede generar esa dedicación, porque depende de causas y condiciones. ¿Eh? Vamos a dedicar para la difusión de las enseñanzas del Buda Dharma, para que todos los seres entren en contacto con las enseñanzas y se beneficien, y por la larga vida de su santidad el Dalai Lama y de la Mazopa Rinpoche y de todos los maestros con los que tenemos una
una buena conexión y que todos sus deseos se cumplan. Y luego dedicamos para las 2 bodichitas. Bien, bien, eso es lo que vamos a hacer. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Lobsang Drakpa resplandezcan por siempre. Ahora generamos bodhicitta, dedicamos por la suprema joya de la bodhicitta. Y ahora la oración de larga vida de la Masopa Rinpoche. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjusri, protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza, realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las 3 joyas. Eres mi protector y las y los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Por su santidad el Dalai Lama. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso Chenrezig Tenzin Gyatso. Te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. La última. Illness, famine, quarreling, epidemic disease, and scandal spirits and fears, and so forth. Specified. An excellent connection increase. Please bless me that all my wishes be fulfilled. By evoking the loving kindness and compassion of Chenrezig, and to the force of Tenemos, como habréis comprobado, diferentes oraciones de dedicación, pero bueno, podéis leer las que tenemos en la pantalla compartida. A ver. Okay. Thank you so much. Muchas gracias. ¿No? Okay. Muchas gracias. 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 And then Gracias. see you tomorrow. Gracias. Nos vemos mañana de nuevo a las 10. Other side. Yeah. Okay, thank you so much, and then see you tomorrow. Okay. Good night. Have a good dinner, right? Dinner time, 9 o'clock. Tengáis una deliciosa cena, que ya será hora de cenar en España. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias, Kiko. Gracias, gracias.